Bueno, Martín Ardoin, presidente de la Comisión de Agricultura en Diputados. Gracias por venir, Martín. Gracias a ustedes, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? La verdad que bien, muy bien. Te vimos en bastante... Te vi hace poco donde... en un reel de Carola. Te vi. Preguntándote por tu corbata. Claro. Por tu corbata creo que era violeta. Te preguntaba si era un guiño. Aprovecho eso y te pregunto cómo te estás llevando con los libertarios. ¿Cómo viene tu vínculo y qué ves? No, en la relación personal yo me llevo bien con todos los sectores de la Cámara, con el Gobierno Nacional por supuesto. Yo vengo del PRO y el PRO ha sido fundamental en la gestión del gobierno, sobre todo el año pasado que no tenía los números y que hicimos el aguante ahí. Bancamos a un gobierno elegido por el pueblo, pero que estaba muy débil. Y en esas condiciones llegó a octubre a las elecciones y a pesar de todo el ruido y el malestar que había social, el gobierno hizo una muy buena elección. Hoy nos necesita un poquito menos, está más fuerte en la Cámara, pero igual no tiene el número necesario, así que cuenta con el PRO, lo ha dicho Mauricio en todos lados. El PRO no va a ser el que tira piedras y el que desestabiliza un gobierno, pero con condiciones. En el caso nuestro, nosotros tenemos que hablar de la parte agropecuaria y no la vamos a esquivar, vamos a dar el debate. Y Martín, te venía escuchando en una entrevista hace un rato en el auto, y si mal no recuerdo, comentabas que hoy los números en el Congreso le dan, si quisieran presentar un proyecto de baja de retenciones, le dan para que pueda salir por ley. Bueno, entraste a fondo. Yo hubiese dejado esa preguntita para dentro de un rato. No, te pido mil disculpas. Dale. No, está perfecto, pero para que el oyente y el televidente lo pueda entender bien, estamos hablando de baja de retenciones, que es un reclamo del campo desde la hora cero. El gobierno anterior durante 20 años no solamente no la bajó, la subió, nos cerró exportaciones de carne. Nosotros en La Pampa perdimos 2 millones de cabezas de ganado por el cierre de exportaciones. Un gobierno que nos dijo de todo, nos sacó a las rutas, nos maltrató, oligarcas. Bueno, y ahora hay un gobierno nacional que entiende al sector, que asumió diciendo que bajaba los impuestos, que sacaba retenciones. Y en ese momento y en esas condiciones es que el PRO, porque este proyecto que estamos hablando, que presenté yo hace 2 días, en realidad es de Luciano Laspina, lo presentamos en el periodo anterior, perdió estado parlamentario y lo volvimos a presentar, con la condición, lo atea al acuerdo de Unión Europea, por eso los 3 años de baja, claro. Por eso es progresiva. Lo que vos decís es la realidad. Hoy el kirchnerismo votaría una baja de retenciones. Entonces, si nosotros quisiéramos ser malos y sacar una necesidad tan importante para el campo, pero sin tener en cuenta el gobierno, por ahí habría el número. Pero millones de argentinos todavía tienen esperanza de que este es el rumbo, de que el presidente Milei, y hoy me dijeron que iba a andar a la tarde por acá, sí, así que sería muy bueno que el gobierno entienda, el gobierno nacional, que este proyecto es para tratarlo con el Ejecutivo. ¿Qué mejor para el presidente Milei, si es reelecto en el 27, que asuma con una ley de baja de retenciones aprobada por el Congreso, y si no es reelegido, se vaya como el presidente que hizo un proyecto de ley de baja de retenciones? Nosotros no lo podemos trabajar con el kirchnerismo, porque creo que ninguno de ustedes, ni nadie del campo, se compra que el kirchnerismo quiere algo para el campo. Lo que quiere es cortarle las piernas, romperle el equilibrio fiscal, que vuelva a inflación a un gobierno nacional, te digo, elegido por el pueblo y respaldado por mucha gente del sector agropecuario. Martín, se lo pregunté el domingo a Gisela Scaglia, que también vino laburándose bastante en la ex vice de Puyaro, que viene también diputada hoy por Santa Fe, que viene laburando en un proyecto similar. ¿Qué grado de optimismo tenés en que el gobierno entienda que esto es una necesidad y diga, bueno, lo vamos a pensar, y de mínima en el súper optimista caso de que esto salga por ley, no lo vete? Yo diría, en el segundo caso, no expondría al gobierno. Más allá de que soy oposición, que soy del PRO, no forzaría al gobierno a un veto. Me parece que sería debilitar a un gobierno que tiene sus problemas, que la está peleando, que vuelvo a decir, tiene mucho apoyo todavía del Congreso y de la sociedad, pero lo decía recién tu colega, las economías regionales están en rojo,
hay problemas por un montón de lados, entonces hay un optimismo por un lado, pero hay una realidad que te sacude. En lo personal, no forzaría a sacar una ley que no esté acordada con el Ejecutivo, más allá de que pueden estar los números, y menos exponerlo a un veto. Con respecto a la primera pregunta, al optimismo, yo soy muy optimista. Creo que si hacemos un buen laburo los comunicadores, las entidades, todas las regiones, lo de maquinarias, lo de semillas, o sea, hay un contexto en la agroindustria, no solamente en el campo, para que este rumbo que tomó el país salga. Pero hay que convencer al gobierno que acá no tenés a alguien que quiere desestabilizar, que quiere tirar piedras, sino hacerle entender al gobierno que es el momento ideal para tratar retenciones. Hoy estarían los números con el Ejecutivo, sin contar con el kirchnerismo, también estarían los números. Pero tiene que entender el gobierno que es un desafío de él. ¿Y qué más grande para un presidente? No lo pudimos hacer con Macri, no lo pudimos hacer antes, que Milei se vaya o continúe, ojalá sea reelecto, con un proyecto de ley aprobado por el Congreso. ¿Ya empezaste vos ese laburo de ir, reunirte, tocar puertas de despacho, agendar reuniones para entenderlo? ¿Y qué respuesta tenés? Todas. Mirá, vos hablaste de Jonagro hace 2 días, fue un encuentro importante, había mucho periodismo y había muchos productores, y había muchos también dirigentes y diputados de La Libertad, y en esta camaradería que tenemos, porque tengo muy buena relación, me decían, pero ¿cómo vas a presentar un proyecto que le haga daño al gobierno? Y cuando se lo explicás en 10 palabras, que decís, no es contra el gobierno, es a favor del gobierno. Todos queremos que vaya o que siga yendo el presidente a las exposiciones y que sea aplaudido y que sea bancado, como es bancado por un sector que, te vuelvo a decir, tiene muchísimas dificultades en lo regional y en el día a día, pero que sigue apostando a este cambio porque sabemos que lo anterior nos llevó a un fracaso. Entonces, cuando vos le haces entender eso y a los colegas tuyos lo mismo, cuando vos decís, esto no es personal porque ni siquiera quiero trabajar mi proyecto, estoy esperando que el Ejecutivo mande un proyecto y trabajemos sobre el proyecto del Ejecutivo, que seguramente va a tener tiempos más largos, pero van a ser más reales a la economía y a la parte financiera del país. Ahí suele haber un jaque mate o una barrera que pone Caputo o quien salga a hablar de esto, decir, ok, buenísimo, cuando se acomode la macro. Mientras no puedo dar porque hay un montón de proyectos que dicen, bueno, esto te muestran los números de cómo eso va a generar más impuestos, va a traer más dólares y demás, pero con optimismo después de un año. Después del segundo año, porque el primero sí vas a tener un déficit, que es lo que directamente durante ese periodo fiscal no entra en carácter de derechos de importación. ¿Cómo se rompe esa barrera de, bueno, mira, yo no puedo descuidar el equilibrio fiscal ni 15 minutos, no tengo un año? ¿Cómo se lo convence a Caputo de eso? Bueno, estas charlas sirven mucho porque me abren también a mí el panorama. Esos son muy buenos y Caputo está haciendo un trabajo espectacular porque realmente nos sacó del borde de una hiperinflación, bueno, todos los problemas que sabíamos. El presidente también es muy bueno en lo económico, pero seguramente, no sé Caputo, pero el presidente seguramente no conoce las economías regionales, no anda por las rutas que andamos nosotros, nunca hombrió una bolsa, nunca prendió un tractor a la mañana con helada, y está bien, pero esa es la responsabilidad nuestra, hacerles entender que en la macro, en la visión económica que tienen está perfecto, pero después uno tiene que trabajar desde el día a día. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. Nosotros no vamos en contra del plan económico, podemos tener diferencia o no, pero no nos corresponde analizarlo. Hoy hay un ejecutivo que tiene un plan, que está apostando a nuevas inversiones, a nuevas tecnologías, a minería, que hoy lo hablaba con un colega tuyo a la mañana, va a ser capaz que 3 o 4 veces lo que produce el campo hoy. Bueno, pero ¿en cuántos años? Hoy el que salva las papas es el agroindustria. Bueno, pero es el mismo argumento que te dicen, como hoy todavía Vaca Muerta no está, no tengo otro chorro de inyección de dólares, tengo que cuidar el agro, que bueno, es el modelo que armaron durante 20 años, hoy dependo de esas retenciones para que el equilibrio fiscal funcione, no lo puedes cuidar, no tengo un año de margen para descuidar eso. Bueno, vos dijiste antes de descuidar, dijiste cuidar. Y hay que cuidar al sector. O sea, ha bancado en los últimos 50, 70, 100 años de historia de Argentina es el 100%. Campo. Empecemos a cuidarlo. Uno puede coincidir más o menos con el gobierno nacional, con el optimismo que vende Sturzenegger en 10 años, pero hoy cuidamos a los nuestros. Hoy estamos con reforma de tierras que va a permitir inversiones, pero para muchísimos productores
que ahorraron, que su sueño era comprar las 200 hectáreas del campo del vecino, pagando retenciones, pagando 70% de impuestos, con infraestructura que no servía, y hoy vos abrís de un día para el otro una competencia que bienvenida sea. Pero quiero decir, hagamos este cambio que te vuelvo a decir, la mayoría de la Argentina y de los argentinos queremos, pero con los argentinos adentro, con los productores adentro, con los industriales adentro, porque la estamos pasando muy apretados, y salvo algunas cosas, girasol, y hay algunas cosas que están, la ganadería, por supuesto, pero el resto de las economías, sobre todo ponerle el trigo en la pampa con campo alquilado, necesitas un rinde de indiferencia de 3.000 kilos, cuando los rindes son 2.500, entonces estamos afuera. Si no hay una baja rápida de retenciones o alguna medida rápida, no se va a sembrar trigo con la necesidad que el mundo tiene de trigo y la posibilidad de nosotros de sembrarlo. Entonces, está bien lo que hace el gobierno, pero tiene que escuchar a los que la peleamos todos los días. Y ya estabas hablando de trigo, te llegó para la soja. ¿Hay posibilidad de una rebaja gradual de la soja, de las retenciones a la soja? Nosotros fuimos muy ambiciosos en el proyecto que presenté. También voy a soja cero, porque en el anterior con Luciano Laspina lo debatimos mucho y habíamos dejado un diferencial. Y vos fíjate que en este proyecto que yo presento, atado al tiempo con la Unión Europea, que en 3 años va a retenciones cero, en el mismo acuerdo, soja queda en 18 en los primeros 5 años, 18% de retenciones, y 14 en los próximos 10. O sea, y eso es por pedido de Argentina, no de la Unión Europea. La Unión Europea quería soja cero y retenciones cero en todo, pero a pedido de Argentina, por lo que decías vos, de que vivimos de retenciones y es muy difícil el equilibrio fiscal sin retenciones, Argentina pide. Yo soy más ambicioso y pido soja cero. Lo debatí mucho con el sector, con el resto de los sectores. Había un argumento, si vos querés, técnico, ecológico, de mantener una retención para la soja, para evitar el monocultivo, para fomentar la rotación, pero también tenés la otra mitad de la biblioteca, que el primero que va a cuidar el suelo y los números va a ser el productor. Entonces, y hoy está comprobado que la misma rotación y la misma implantación de verdeos después de soja también aumentan los rindes. Entonces, podemos hacerlo para preservar y fomentar la rotación y el cuidado del suelo, pero también los números y el día a día el productor lo conoce muy bien. Más allá del proyecto que bien lo comentás, ¿no ves desde el Poder Ejecutivo como una muestra al sector de que en los próximos meses haya una baja gradual para la soja exactamente? Yo lo que veo hasta ahora es la realidad, que donde han podido, han bajado retenciones, a veces porque lo necesitaba el campo y a veces porque lo necesitaba el gobierno. El año pasado esos 3-4 días de retenciones cero fue por necesidad del gobierno y el sector lo entendió. Por eso ese día a la mañana me escribe mi equipo y dice, celebremos retenciones cero. Le digo, esto dura 2 días. Claro. Esto no fue para el campo. Esto es al revés. Esto es en contra del campo. El campo, como siempre, puso el hombro, juntaron los 7.000 palos y evitamos un conflicto mejor. Pero eso no fue a favor del gobierno. Y los va haciendo, si vos querés ver el vaso medio lleno, como una buena medida, que cuando tienen oportunidades, Caputo y el presidente va bajando las retenciones, pero si necesitan lo van a subir. Eso no es previsibilidad. Así no se puede trabajar. Ustedes van a hablar de maquinaria, de nuevos mercados. Vos necesitas una previsibilidad. Y eso es la ley. Y voy a decir una cosa que por ahí nos duele a nosotros. Nosotros con Mauricio Macri, en ese compromiso de bajar las retenciones que le habíamos prometido al sector, las bajamos. Pero al no haber una ley que le impidiera subirlas, cuando necesitó las volvió a subir. Si hubiese habido una ley de retenciones y cualquier suba de retenciones tuviera que pasar por el Congreso, el mismo Mauricio no hubiese podido volver a subir las retenciones. Fíjate la importancia de tener una ley en estos casos. ¿Ves alguna? Ya empezaste de vuelta te vuelvo a la rosca bien entendida. Esa conversación de modificar creo que es el artículo 755 del Código Aduanero, que es de lo que se agarran todos los poderes ejecutivos para subir o bajar retenciones, porque es algo que, como cualquier normativa tributaria, debería pasar por el Congreso. ¿Ves alguna intención o alguna predisposición del gobierno de decir, bueno, meto esto y anulo, no sé cuál es el mecanismo para que deje de regir este artilugio legal del Código Aduanero del que se agarran los gobiernos para mover las retenciones? Esto es muy reciente, porque yo creo que, hablando sinceramente, el gobierno todavía no lo ve,
puede ver lo que ves vos, que la oposición o este legislador va en contra del proyecto nacional. No es así. Si vos revisás en lo personal cómo he bancado en la Cámara y con el voto temas muy espinosos, que hasta me han costado algún scratch en lo personal, pero convencido de que el rumbo de Argentina es este, porque lo otro fracasó. Todavía no sé si lo ve, no sé si Caputo ve que puede ser viable. Pero acá es lo que decíamos, así como el que homblea bolsa le cuenta cómo es y el que prende el tractor a la mañana, yo le tengo que contar, políticamente es el momento. Y hay que hacerlo entender, y es muy bueno la parte de los comunicadores. Esto no va en contra del gobierno nacional, los plazos los van a poner ustedes, pero es fundamental lo que decís vos, eliminar el artículo 755 del Código Aduanero, de la Ley 22.415, porque le permite, porque supongamos que siga este gobierno, que tiene buenas intenciones, que lo puede bajar, pero si no sigue este gobierno, vuelve otro y entonces a Caputo lo que decirle no es contra este gobierno, pero supongamos que no sean reelectos, o en el 31 terminan, y no hacemos un proyecto de ley, dejamos la ventana abierta que para todo el trabajo que hicimos, el esfuerzo que hizo el sector, que hizo todo el país, lo podemos dilapidar porque no dejamos las reglas claras. Entonces, es muy importante esto que estamos haciendo, que lo estamos haciendo en todos los medios, es muy importante que las entidades lo entiendan y que no es en contra del gobierno, es pero muchísimo más a favor del gobierno. Bien. ¿Cuánto estás hablando con Mauricio? Mucho, ¿no? Y sí, vos sabés que... ¿En qué anda? ¿Sabes a dónde voy, no? No, yo estoy 100% de acuerdo con su comunicado. Creo que la sociedad, el espacio lo estaba pidiendo, y humildemente, no soy humilde, pero humildemente también la aparición del PRO el año pasado en octubre, porque veníamos de una campaña violeta donde el amarillo estaba totalmente tapado y el PRO no hablaba. Vos fíjate, cuando quemaron las papas, la campaña se hizo más amarilla, apareció el Colo Santilli, hicimos una elección histórica en un contexto muy difícil, porque yo creo que no sé si había muchos optimistas de que el gobierno hiciera una muy buena elección. Entonces, a mí la diferenciación de Mauricio, la claridad en los puntos de vista, en su apoyo incondicional cuando el país está en riesgo, pero no comernos las cosas que no nos gustan. Yo ponele este tema y ahora hablo de lo personal. Soy un aliado del gobierno, he trabajado para que el gobierno le vaya bien, pero si el gobierno no entiende que hay que bajar retenciones, yo esa bandera no la voy a entregar, como no voy a entregar cuidar el suelo, como no voy a entregar hablar de las economías regionales. Entonces, le estoy pidiendo, si querés, por favor al gobierno, que tome la bandera de estos temas, porque tienen ellos los cañones para hacer los cambios. Pero yo vine a defender el campo y a defender la producción, y no me voy a callar. Prefiero que ellos lleven a cabo los cambios o los propongan y yo acompañarlos. Pero si no están dispuestos, acá van a tener una voz que vamos a seguir hablando de retenciones, vamos a hablar de fertilizantes, vamos a hablar de seguros, vamos a hablar de economías regionales, porque yo vine para eso. ¿Y cómo está te llevo un poco para tu provincia, cómo está la situación en La Pampa? Sé que hace unos meses cerró un frigorífico importante, si no me equivoco. ¿Cómo está la situación en general en La Pampa? Bueno, son dos cosas separadas. En La Pampa tenemos un gobierno que hace 43 años que está del mismo signo político, totalmente en contra del gobierno nacional y alineado a Kicillof. Así que tenemos un problema político, porque aparte, lo digo y con muchísima responsabilidad, es un gobernador que también fue electo por más del 50% de los votos, o sea, los pampeanos lo eligieron, pero 2 meses después eligieron al presidente Milei. Y los dos fueron elegidos para gobernar, y el gobernador nuestro eligió la confrontación. Y no es así, o sea, fue elegido genuinamente por la gente, pero tiene que gobernar. Este aislamiento fue el primero en decir que no iba al Pacto de Mayo. Fue de las personas que no aprobó nada del Congreso Nacional, y están jugando la personal, están jugando al fracaso del gobierno nacional para ver si ellos tienen una oportunidad. La verdad que hay una mezquindad muy importante. En ese contexto la veo muy preocupada, muy preocupante a la situación de La Pampa, porque veo a otras provincias que no son del mismo palo que el gobierno nacional, Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, pero van por el tren bala, van con inversiones. Ustedes hablaban de hidrovía, de inversiones, de ruta, de RIGI, y el tema de esto es que el que no se suba en el tren, ayer hablábamos de Río Negro tiene un potencial gigante, llamando inversiones. Supongamos que La Pampa pierde ese tren
Y dentro de 10 años algún empresario dice, bueno, puedo poner un hotel, puedo poner una empresa en La Pampa. O la puedo poner en Río Negro, en Neuquén. Con desarrollo, con restaurantes, con hoteles, con infraestructura. Entonces, si no te subís ahora, es muy preocupante. Y con respecto a lo que decís vos, porque yo no escapo ninguna pregunta, sí, están cerrando algunos frigoríficos porque la situación del sector cambió totalmente. Del país cambió. Nosotros jugábamos mucho con la inflación y eso que criticamos tanto, también te disimulaba mucho los errores y los costos dentro de las empresas. Sí, los pagabas con negocio financiero. La ineficiencia la disimulábamos con la inflación. Hoy no podés ser ineficiente. O sea, tenés que ajustar los números. Hoy soy optimista porque los números de la Hacienda están como nunca, los precios están... Entonces, vos tenés que armar esa estructura rápidamente. Lo que pasa es que cuanto más vicios tenés y más grande la estructura, por ahí es más difícil la gimnasia de acomodarse. Pero no nos vamos a quejar hoy del sector ganadero porque entre todos los problemas que tiene Argentina, la ganadería tiene sus problemas. Por supuesto, la garrapata, seguimos con aftosa, seguimos con algunos problemas, pero por favor, los precios son históricos. Si con esto no somos competitivos, bueno, ajustemos los números. Martín, la última porque entiendo que te tenés que ir. Dame tu visión sobre propiedad intelectual de semillas. UPOP sí, UPOP no, ley de semillas sí, ley de semillas no. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Cómo ves ese debate? Bueno, venimos trabajando hace como 5 meses. Me parece que es una oportunidad. Me estoy juntando con todos los sectores y muchas horas. Creo que el gobierno nacional apuesta a la tecnología, a la innovación y no está mal. Pero vuelvo del otro lado. Del otro lado está el productor, el que siembra con retenciones, el que siembra con seca, el que siembra sin seguros. Entonces, y ayer tuvimos una reunión importante con algunos semilleros y estoy en contacto permanente con las 4 entidades más CREA y APRESID. Me junté con el INASE, con ASA. Yo creo que es y se lo digo humildemente, creo que es el momento para avanzar en estos temas. Pero lo tiene que hacer el sector. Yo no dejaría, y esto con muchísima responsabilidad, a la política que resuelva estas cosas. O sea, si el sector no se pone de acuerdo, si UPOP sí, UPOP no, si ley de semillas sí o no, se lo tira al Congreso. Porque el grado de conocimiento del sector agropecuario adentro de los 257 diputados nacionales es muy vago. Lo digo con muchísima responsabilidad, entonces, y se entiende perfecto. De hecho, las 4 entidades más 2, más semilleros, están en contacto con el Ejecutivo, están avanzando en un acuerdo. Entonces, cuando venga al Congreso, porque va a venir, el presidente lo anunció el 1 de marzo, cuando se iniciaron las sesiones, el acuerdo con Estados Unidos y UPOP va a venir al Congreso, venga lo más unificado posible. ¿Por qué? Porque tengo una sola mano. Una sola mano. Si vos me traes 2 proyectos o 2 propuestas, semillas contra el campo, semillas, hay una sola mano. A uno le fallo y no le quiero fallar a ninguno. Y creo que no es cuestión de fallar, creo que es un momento de oportunidad. Bueno, pero ahí está la cintura, entiendo lo que decís y comparto con esto de que el sector está bueno que unifique, pero ahí sí hay diputados, de hecho vos, sos uno que presidís la Comisión de Agricultura, que sabés del tema, entonces te pregunto a vos, en lo personal, ¿qué te parece que sería lo mejor para cuidar al productor, para fomentar el desarrollo tecnológico, que ese desarrollo traiga más rindes, ergo traiga más dólares? Para vos, ¿qué sería lo mejor? No es simple la respuesta, porque te vuelvo a decir, me pasa esto con todos los sectores. Me junto con tamberos, vienen sin industria. Me junto con algodón, vienen... Entonces, es un problema del sector. Yo tengo mi visión y la puedo dar. Pero me parece que lo más importante acá sería que el sector se pudiera de acuerdo. Tuvimos hace 15, 16 años un dictamen hecho de ley de semillas y después no pasó por el Congreso. Entonces yo creo que es una oportunidad de avanzar. Me preguntás a mí, obviamente, y aparte no lo digo yo, lo dice el productor. ¿Quién puede estar en contra de propiedad privada, de tecnología, de innovación? Pero hacelo con el campo adentro. ¿Me entendés? O sea, si se le impone al productor un UPOP 91 sin consensuarlo, me parece que dañaría la relación del sector agropecuario con un gobierno que tiene sus dificultades y que el sector lo está apoyando. Entonces, el mensaje también es para el gobierno. Y lo entendieron, porque iban muy apurados. Hagan estos cambios, son los momentos de los cambios, pero hacelo con el sector. Es un sector que te banca,
que sigue apostando, que está enterrando millones de dólares a pesar de las retenciones, a pesar de los números rojos en economía, se sigue invirtiendo. Entonces, ojo con esto de avanzar sin el sector. Avanza con la mayor cantidad de argentinos y de productores y de industriales adentro del sistema. Esa es mi postura. Después lo que yo piense no es tan relevante. Me parece que la función más importante que tengo hoy sería conciliar esa estrategia. Muchas gracias, Martín. Te agradecemos muchísimo por tu visita y estaremos en contacto para invitado cuando quieras. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, acá, si querés, Martín, podés salir, tranquilo, porque nosotros no tenemos cortes, así que cuando Muchas quieras, gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias a vos.